Bueno, pues a esta hora del día, en este día jueves, yo quiero traer un tema que se está debatiendo mucho, pero en particular tomó cierta intensidad en redes sociales hace algunas horas, y es, ¿qué tal que se puedan utilizar los recursos del Banco Central para ayudar, por ejemplo, en este caso me refiero a Petróleos Mexicanos, una empresa altísimamente endeudada, si no es que la más endeudada de todo el mundo, con desafíos de producción terribles, con autoridades en el gobierno federal que están cambiando las reglas del juego y haciendo a un lado incluso al sector privado, y cuando ya le pesa esta compañía su alta deuda y todos los desafíos estructurales a todo el país, no solo las finanzas públicas, sino también a los mexicanos que, bueno, pues tienen que pagar más impuestos y se verán cada vez más ahorcados cuando las autoridades tienen ese tipo de presiones fiscales. El debate es usar o no usar fondos del Banco Central. Y digo fondos porque aquí el tema es de dónde se ha hablado que se sale ese recurso. Si se está hablando de las reservas o se está hablando de los remanentes que tiene el Banco de México. Es un tema complejo, pero el tema es que si utilizamos el guardadito que tiene el Banco Central o usamos el dinero del Banco Central para una causa, ¿y es una causa perdida o no es una causa perdida? Y lo analizamos por el impacto que tiene para los ciudadanos. Sabe muy bien que este es el tema de debate en redes sociales. Gabriela Siller Tocaya, qué gusto saludarte, profesora, por cierto, directora de análisis económico y financiero de Banco Base. Saludos hasta Monterrey, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gaby? Como siempre, un gusto de saludarte. Igualmente, ¿qué tan seria dirías tú, Gaby, es esta conversación hoy día? Pues mira, todo parece indicar que salió más bien a falta de conocimiento de la ley del Banco de México, sobre todo porque, bueno, cuando se habla de recursos del Banco de México podríamos pensar en los remanentes, esto que sale del arbitraje que hace el Banco de México de la paridad peso-dólar, y que eso al final del año, bueno, se calcula cuánto es y se entrega al gobierno. Eso sí se puede utilizar porque finalmente son recursos del gobierno y aparte de las finanzas públicas después. Sin embargo, hay otros activos que son las reservas internacionales. Esas reservas internacionales respaldan la base monetaria. Entonces, esos activos no se pueden utilizar para lo que el gobierno decide. Inclusive, bueno, pues hay que recordar que desde 1994 el Banco de México es autónomo y dentro de esa autonomía tiene su propia ley, y al interior de la ley, en el capítulo 20, se establece en qué se pueden utilizar las reservas internacionales, en donde está claramente que, bueno, pues son activos del exterior. Y en este caso, bueno, pues Pemex sería deuda local y además sabemos que está clasificado ya sin grado de inversión. Entonces, no habría manera que realmente lo pudieran utilizar para eso. Tendría que hacerse un cambio en la ley para que esto pudiera hacerse. Y un cambio de la ley definitivamente que atentaría contra la autonomía del Banco de México. Ok, entonces la primera bolsa es lo que ocurre durante un año por el tipo de cambio, y si el Banco Central es ventajoso en relación con el tipo de cambio y ese diferencial y lo que tenga que sea excedente, ¿se podría utilizar? Sí. Las reservas internacionales, ya lo dijiste tú, quisiera profundizar por qué son intocables, porque el otro factor que Gabriel está diciendo y es tremendamente importante es el tema de la autonomía. Antes de hablar de la autonomía, el tema de las reservas internacionales, de cuántas reservas estamos hablando, para qué tipo de situaciones funcionan las reservas, por qué es importante en el nivel en el que se encuentran, y luego hablamos de lo demás, Gaby. Las reservas internacionales en México actualmente son alrededor de 194 mil millones de dólares y representan un respaldo de la base monetaria. Y bueno, para el caso de México se dice que debe de ir una razón más o menos de mayor a 1.5 veces el circulante para que vaya funcionando bien aquí y que se genere un buen equilibrio también al interior de la balanza de pagos. Las reservas no son un ahorro del gobierno y bueno, pues del Banco Central dijimos que es un respaldo. Entonces, imagínate que es como si tuvieras, no sé, una mesa, algo así, ¿no? Y entonces tiene dos pilares, y entonces tienes la base monetaria y del otro lado, pues también la está sustentando las reservas internacionales. Si tú quitas reservas internacionales, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a desequilibrar, ¿verdad? Algo así sucedería. Ahora, las reservas también generan confianza de que se van a poder pagar lo que se debe en el exterior, no porque se vaya a utilizar ese dinero, sino más bien asegurarse que habrá suficientes dólares en el país que se puedan comprar en un mercado que no es negro y con lo que se pueda pagar en el exterior. Entonces, no se pueden tomar las reservas internacionales, no nada más porque la ley del Banco de México lo dice, porque entonces cualquiera podría pensar, bueno, pues que cambien la ley, ¿verdad? Sino más bien porque son parte como que de este sistema de la economía.
Y ahora, hablando de la autonomía del Banco de México, pues finalmente esto es lo que respalda la confianza, la reputación que ha tenido el Banco Central en nuestro país, y esa confianza es lo que ha provocado que tengamos inflaciones bajas, que sabemos, bueno, el objetivo del Banco de México es una inflación alrededor del 3%, ahorita hablamos de moderadas presiones inflacionarias, estamos en 4%, pero para nada estamos en una situación como los 80, donde teníamos inflaciones de doble dígito. Entonces, el hecho de que se hable, lo ha mencionado y lo ha sugerido en más de una oportunidad el presidente, él ha nombrado a varios, digamos, integrantes de la Junta de Gobernadores del Banco de México, un poco para entender hasta dónde ha alcanzado la mano del Ejecutivo en relación con que es una institución autónoma. Y hablando de la opinión que tienen ellos, qué tan posible y serio ves el escenario de cambiar la ley y de que efectivamente hay ese ánimo y no hay más bien llamados de alerta de que no es, primero, un tema idóneo, y segundo, porque se trata además de petróleos mexicanos. Bueno, pues tú sabes, la Junta de Gobierno está compuesta por un gobernador y 4 subgobernadores. 2 de los subgobernadores pues han sido propuestos por el presidente, entonces al principio se tenía un tanto de miedo de, bueno, pues es que a lo mejor va a estar sesgado a lo que quiere el gobierno. Pero pues lo que se ha visto es que las decisiones tanto de Gerardo Esquivel como de Jonathan Heath y lo que van diciendo ante medios, pues la verdad es que van mucho en concordancia con la autonomía del Banco de México y con perseguir precisamente el objetivo de una inflación baja para México. Ahora, en diciembre sale otro subgobernador, que es Javier Guzmán, y ahí, bueno, pues se están manejando distintos nombres, y yo creo que, bueno, pues cualquiera de los nombres que se están manejando es adecuado siempre y cuando se siga manteniendo precisamente esta autonomía. Y regresando a lo de las reservas, y bueno, pues ¿qué han dicho? Pues más bien fue uno de los subgobernadores, Gerardo Esquivel, perdón, se me fue el nombre, no. Gerardo Esquivel, el que ayer salió a decir que, bueno, pues que eso no se podía utilizar, ¿no? Porque por todo este revuelo que se hizo en redes sociales. Y por el lado de Hacienda parece que Gabriel Llorio también ya salió a decir que no se pueden utilizar las reservas internacionales, y entonces esto tranquilizó un poco al mercado. Si no, yo creo que ahorita ya estaremos viendo cotizaciones del peso dólar, pues no de 20.30, sino pues a lo mejor cercanas a los 22 pesos por dólar, precisamente por este miedo a que el Banco de México pudiera perder su autonomía. Entonces, por eso más bien creo que se pudo haber tratado de un desconocimiento de para qué se utilizan las reservas internacionales, o que las hayan confundido con el remanente del Banco de México. Preguntarte, si este desconocimiento, ¿qué lectura tú le das? Incluso como profesora, estás hablando de personas a cargo de la gestión y de la administración por 6 años, de una administración que está retirando de distintos lugares fondos para atender otras emergencias, los fideicomisos y todo lo que ya sabes que ha estado pasando en México, que está dando una ayuda tremendamente limitada a negocios e individuos. Y luego sale esto. ¿Qué lectura tú le das en cuanto a conocimiento técnico? Porque una cosa es desconocerlo, pero preguntar. Otra cosa es desconocerlo y salir y decirlo al mundo. Y esto es lo que tenemos en la figura del presidente, entre otras, digamos, entre otros funcionarios. ¿Cuál es la lección para quienes estamos viendo esto? Bueno, y es que en realidad de petróleos mexicanos, pues sabemos que Pemex es la petrolera más endeudada de todo el mundo, que pues su modelo de negocio no se ve que sea sostenible en el largo plazo, sobre todo por estas dinámicas que vemos en el exterior, donde cada vez se tiende más, ¿no?, a energías limpias y no a utilizar petróleo, no a utilizar gasolina. Entonces, estar haciendo más grande a Pemex, pues la verdad es que no tiene mucho sentido, ni desde el punto de vista financiero, ni desde el punto de vista social tampoco, ¿no? Porque pues es una empresa que es del gobierno. Entonces, aun y cuando se tratara del remanente del Banco de México, estar metiendo dinero a Pemex, pues es lo que básicamente se conoce como estar metiendo dinero bueno al dinero malo, sobre todo porque, bueno, pues sabemos que es una empresa que está sobreendeudada, es una empresa donde, bueno, pues la producción no necesariamente ha ido al alza, y entonces se tendrían que hacer cambios estructurales muy importantes. Si esta fuera una empresa privada, ¿qué se tendría que hacer? Reducir sus activos, ¿no? Hacerse más pequeña. Sobre todo, te digo, por las dinámicas y las tendencias que hay hacia energías más limpias. Y hacerlo más pequeño, pues implicaría vender algunos activos, y lo que hemos visto con esta administración es precisamente lo contrario, ¿no? Hacer más grande a Pemex
¿Y cómo? Precisamente con Dos Bocas, en donde pues es una refinería, la séptima, y sabemos que en México, bueno, pues ya tenemos 6 refinerías, y ahí pues lo más adecuado, si se quería invertir en Pemex, era dejar a punta de buena tecnología cualquiera de las otras refinerías ya existentes. Bueno, pues ahí está el tema. Qué bueno que se apagan los incendios, al menos los que tienen que ver con este tipo de mensajes, porque como dice Gabriela, el tema de la confianza, yo siempre subrayo el tema de la confianza y de la expectativa, los dos aspectos que manejan y tienen que manejar las autoridades cuando se trata de mantener esos equilibrios macroeconómicos y esa percepción de un país. Si se va la confianza, reconstruirla es bien difícil, Gaby lo sabe, y en cualquier relación, no nada más de la de los entes financieros con la autoridad, en cualquier relación humana la confianza una vez se pierde, a ver cómo se reconstruye, por un lado. Gaby, pues me da mucho gusto saludarte, gracias por ponernos un poquito, digamos que los pies en la tierra en lo que toca a la posibilidad de que esto ocurra o no en México. No, hombre, muchas gracias a ti, Gaby. Y ya nada más me gustaría agregar que sí ha habido países que utilizan las reservas, pero ha sido, por ejemplo, Argentina, ¿no? Y ya sabemos cómo le ha ido a Argentina desde el punto de vista económico. Muchas gracias a ti, Gaby. A ti, gracias. Y qué bueno que lo mencionas, porque yo te iba a mencionar a Argentina hablando de, ojo, mira cómo está el dólar. ¿Cuántos tipos de cambio hay? Por otro lado, y se está acabando, digamos que las reservas líquidas, ojo, sí, toda una crisis y tremendo ejemplo para cerrar esta conversación. Gracias, Gaby. Muchas gracias a ti, un abrazo. Igual.